Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta a través de este blog Conociendo Ensenada. Hoy me encuentro en la ex cárcel, que ahora es un museo muy interesante. Es un lugar histórico lleno de muchísimos recuerdos, de vivencias, de circunstancias muy particulares que yo quiero llevarlos a que conozcan. Acompáñenos y recuerden que si ustedes tienen algún lugar donde desean que nosotros vayamos a documentar, con mucho gusto déjenlo en los comentarios, den todas sus opiniones aquí en la parte de abajo. El inmueble que hoy alberga el Museo Histórico Regional en Ensenada fue construido en 1886 y es una de las primeras construcciones hechas en Baja California. Su edificación inició con una sola planta para alojar al juzgado de primera instancia y la subprefectura política del Partido Norte, primeras oficinas administrativas en el territorio. Nos llama mucho la atención la primera entrada que tiene este museo, que es el área de paleontología. Toda esta era geológica muy interesante de nuestro planeta y por supuesto cómo nos lleva a recorrer a través del origen de las diferentes etnias que tenemos aquí en Baja California, cuya historia es muy interesante también. Miren, por ejemplo, las lenguas yumanas, la familia lingüística yumana comprende varias lenguas que se hablan tanto en Estados Unidos como en los estados de California y por supuesto de Arizona. Hay que recordar que en esos entonces pues no existían las fronteras. Podíamos decir que era una misma región, una misma zona, donde coexistían estas etnias bajacalifornianas. En 1887 se elevó la segunda planta y sus torreones frontales característicos. Y un año después se retiró el juzgado para dar paso a una historia en la que el edificio funcionó como cuartel militar, cárcel municipal, hospital y escuela. Y resulta sumamente curioso ver lo que en algún momento fueron celdas, lugares de castigo para purgar alguna condena, cumplir con alguna penitencia. Ahora es un museo muy ilustrativo sobre los orígenes de la Baja California. Está muy interesante, miren, desde, por supuesto, la época de los nativos, los exploradores. Estamos viendo todas las órdenes de los misioneros, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. Nos va mostrando cada una de las partes del desarrollo de las misiones aquí en Baja California. Es un museo muy interesante, vale mucho la pena, sobre todo para conocer un poquito más de la cultura del noroeste de nuestro país. Estamos muy enterados de lo que ha pasado con los mayas, con los aztecas, con los olmecas, con los toltecas, etcétera, que es una cultura riquísima. Pero también el norte tiene unos tesoros muy interesantes que tenemos que descubrir. Los invito. Bueno, a partir de 1939-42 empieza a funcionar este edificio como cárcel municipal de aquí de Ensenada. Ya propiamente se establece aquí la cárcel, ¿sí? Lo que eran los caballerizos de los soldados se convierten en celdas, se hacen las paredes más altas, se dividen y se convierten en tanques. Así se le conocía por los presos. En cada tanque llegaron a estar entre 60 y 70 personas en cada una de ellas. Ahorita vamos a ver los espacios que eran los dormitorios de los soldados, que en la época carcelaria se convierten en celdas. Y a toda esa área se le conoce como las crujías. En cada crujía llegaron a estar entre 8 y 10 personas encerradas en cada una de ellas. Y los presos que vivían ahí pagaban por estar ahí para tener un poco más de privacidad que estas celdas grandes, ¿sí? Las celdas no eran de lujo, eran nada más para tener un poco más de privacidad. Las de lujo eran aquí en el segundo piso. Ahí eran las celdas para la gente que tenía dinero. Eran las de lujo, ahora sí. Las VIP, como les conocen, ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué de lujo? Porque tenían vista a la calle, las celdas eran más amplias, vivía una sola persona, tenía sus buenos muebles, sus buenos aparatos electrónicos. Bueno, era parte de los privilegios que tenían los presos. Estamos al interior de una celda, como pueden apreciar, eran pequeñas y por supuesto aquí era donde pasaban la mayor parte de sus condenas los reos, como les decía hace unos instantes. Aquí es esta parte de aquí que era prácticamente lo que servía como una cama y un lugar que propiamente dicho no estaba acondicionado para las inclemencias del tiempo. Si hacía frío eran unos fríos espantosos y si hacía calor igual. Amigos, como nos platicaba el señor Juan Huerta, aquí arriba se encontraban las celdas VIP. Y camión. Tal como nos decía el señor Juan Huerta, aquí arriba se encontraban unas celdas VIP.
y me llama mucho la atención porque me hace recordar una anécdota que les quiero compartir, una anécdota personal. Aquí a mis espaldas, ahorita ven unos locales comerciales, hace muchos años era una preparatoria. Me tocó estudiar la preparatoria aquí y justamente al cruzar la calle se encontraba la cárcel. En los descansos de la prepa veíamos muchas manos que salían de esas ventanas y nos pedían: hey, regálanos un cigarro, un cigarro, un cigarro. Nos las ingeniábamos para, en una servilleta, en lo que pudiéramos encontrar, les arrojábamos un cigarrillo con cerillos para que pudieran fumarse el cigarrito del día. ¿Qué tal, eh? Pues fue un placer el que nos hayan acompañado al Museo Histórico Regional de Ensenada, la excárcel, excuartel. Tanta historia que hay en este lugar y hay que conocerlo. Recuerden que es muy importante que en el lugar donde vivas conozcas los sitios más interesantes, porque suele suceder, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, vives en una ciudad y casi no la conoces. Hay que conocerla, hay que fomentar todo lo que es el consumo local, apoyar nuestra economía y querer mucho a Ensenada. Desde Ensenada, Baja California, a donde quiera que se encuentren, les mandamos un abrazo. Gracias por seguirnos, que la pasen bien.